le había agradecido a la Secretaria General que viniese otra vez a la Casa de América para compartir con nosotros esta conversación con Sam Jones, un periodista experimentado en América Latina, donde ha estado de corresponsal durante años y que ahora está aquí en España, y con quien están ahora coordinando esta entrada en el periódico digital de The Guardian, Latinoamérica Ahora, un intento, creo que con mucho éxito ya, de dar a conocer mejor América Latina para los lectores británicos e internacionales que leen este periódico británico, para intentar eliminar estereotipos y dar a conocer mejor qué sucede en América Latina. Yo, antes de daros la palabra, me gustaría expresar en nombre de la Casa de América, y ya que tenemos aquí a un representante de Gran Bretaña, de sus medios de comunicación, nuestro más sincero pésame y nuestra solidaridad por lo que sucedió ayer en Londres. Es un problema que nos afecta a todos gravemente, y sé que estamos todos los europeos luchando y navegando en el mismo barco. Así que mucho ánimo y cuando quieran. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Ustedes tendrán que perdonarme mi castellano raro, con un acento de quién sabe dónde, madrileño, peruano, mexicano, quién no sabe. Pero gracias por acompañarnos esta tarde. Me alegro de estar, nos alegramos, mejor dicho, de estar aquí con ustedes esta tarde. Creo que vamos a empezar con hablar un poco más sobre este proyecto Latin America Now, es decir, América Latina Ahora. Empezó básicamente hace más o menos un año con la intención de explicar, de explorar un poco más la realidad latinoamericana y dar voces a la gente de América Latina que no suelen ser... Sí, la idea fue explorar un poco más la situación actual de América Latina, y hemos estado trabajando con la CEGIP en una alianza muy exitosa. Y lo que hemos querido hacer es representar esta realidad, las realidades económicas, políticas, de derechos humanos, de los derechos de las mujeres en Latinoamérica. Y la idea fue cambiar un poco la imagen que mucha gente en el resto del mundo tienen con respecto a América Latina. Y creo que eso sería un buen lugar en donde empezar, ¿no? Sí. ¿Crees que todavía Latinoamérica tiene este problema de imagen? Porque hay un montón de clichés, de estereotipos que tienen que ver con Latinoamérica. Pero hay mucha gente que no sabe distinguir entre el país de los aztecas y el país de los incas, que siguen pensando que todo el continente es un continente de narcotraficantes, de dictaduras, de abusos de derechos humanos. Pero, por supuesto, son clichés. ¿Existe este problema de imagen a su juicio? Sí, yo creo que sí. Y esa es una de las razones por la que nos unimos al Guardian. En una conferencia que estuvimos, y yo me acuerdo cuando surgió este proyecto, ahí estaba Amalia con nosotros, yo mencioné que a mí me parecía que especialmente la prensa anglófona tenía mucho menos conocimiento y cercanía con una realidad latinoamericana que era mucho más diversa que los 3 o 4 titulares a los que estábamos acostumbrados, digamos, tener en la prensa. Y que si bien no se trataba de ocultar nuestros problemas, de lo que se trataba también era de poner en valor también nuestras fortalezas. Especialmente una región que ha sido una región que se ha abierto al mundo, que está esperando, digamos, poder atraer la atención a las cosas que han sucedido buenas durante todo este periodo, que cree en la importancia en este momento especialmente de la inversión extranjera directa, del turismo, y por supuesto que el cliché de una región, como vos lo acabas de decir, ¿no? De violencia, de narcotráfico, de desastres naturales o de corrupción, digamos, que son como los titulares, los únicos titulares que muchas veces se conocen sobre la región. Y por eso tratamos de unirnos en este proyecto con el Guardian, ¿no? De tratar
de tener una visión mucho más balanceada, mucho más profunda, mucho más cercana a la diversidad de América Latina y también a la diversidad de sus gentes, ¿no? De las distintas Latinoaméricas, digamos, que hay en la región. Y creo que ha sido muy exitoso. Yo creo que el Guardian ha descubierto un gran interés de sus lectores por América Latina. Estábamos comentando con Sam precisamente minutos antes de entrar algunas de las cifras que tenían, entre ellas una que solo se puede entender los que saben de los temas digitales y del periodismo digital, ¿no? Porque las visitas a la página, aquí los tengo, son muy significativas, pero además el tiempo de visita es de 2 minutos y medio. A los que no sabemos nada nos parece poco. Eso, para interrumpirle, para mí como periodista, que alguien lea un artículo mío y por 2 minutos es algo excelente. Pues yo puedo pasar una semana en Sudán del Sur, en un país en plena guerra, arriesgándome la vida y la gente no quiere el titular, ya, no quiero leer más. Pues me alegro de ver que la gente está pasando tanto tiempo leyendo esto, y así vamos a cambiar esta imagen. Sí, pero yo creo. Continúa. No, pero Sam me decía que 20 segundos es más o menos. O sea, si llegamos a 20 segundos más o menos ya es bueno, ¿no? Bueno, entonces yo creo que hay un gran interés por América Latina y que este es un buen esfuerzo que hagamos juntos. Ahora, Sam, yo no diría que el principal problema de América Latina es la imagen, ¿no? América Latina tiene problemas serios que tiene que enfrentar sin duda alguna, pero yo creo que el tema de la imagen, no como propaganda, sino como representación de la realidad, es importante que haya una mayor comprensión, ¿no? de lo que pasa en la región. Y antes de seguir, quiero recordarles que si ustedes quieren hacer preguntas, hay papeles en las sillas, ¿sí? Muy bien. Y vamos a seguir hablando un poco de la imagen de América Latina. ¿Cómo crees que el contenido es visto desde España y Portugal y luego desde el resto de Europa y desde el punto de vista de la gente en los Estados Unidos? ¿Son puntos de vista muy distintos? Sí, yo creo que sí. Bueno, en primer lugar, España y Portugal son mucho más cercanos, ¿no? Claro. Empezando por decir que, si no recuerdo mal las cifras, de los 4.2 millones de inmigrantes latinos en Europa, la mitad están en España. Y por lo tanto, claro, hay una mucha mayor cercanía. Pero además, siendo la secretaria general iberoamericana, te puedo decir que realmente hay una Iberoamérica ahí, ¿no? Que está construida por la gente, por las relaciones, por la cultura, por los idiomas en común. Y eso produce una cercanía y un entendimiento mucho mayor, mucho más cercano. Aún así, ¿cierto? Es importante que la comunicación y el periodismo reflejen también no solo la noticia de los problemas, sino también la noticia de los avances. Y a veces también aquí tenemos el problema de que eso no se refleja adecuadamente. Pero yo creo que la gente tiene una cercanía y una comprensión mayor de lo que pasa en Latinoamérica. En Estados Unidos hay un fenómeno similar con la migración. Me parece que el problema es que creen que sabiendo algo sobre la migración saben todo sobre Latinoamérica, ¿verdad? O sea, la cercanía esta de estar mucho más presente en la realidad, no solo en la realidad de los hispanoamericanos, digamos, en Estados Unidos, sino también de los latinoamericanos fuera de Estados Unidos. Esa brecha es mayor, me parece, en Estados Unidos, pero obviamente, estando en el continente americano, hay una cercanía. En Europa, yo vengo llegando hoy de Bruselas, precisamente, y conversábamos sobre eso, ¿no? Y ahí no hay duda de que Latinoamérica está mucho menos en el imaginario europeo. Está mucho más los problemas con la vecindad, y también con los países más problemáticos, por supuesto, todo el tema
del Medio Oriente y todo el tema de lo que está pasando en Siria y en Libia, pues los tiene mucho más preocupados. O sea, pero he notado en esta visita y en la que hice la semana pasada una mucha mayor apertura a hablar de Latinoamérica, no porque hayan problemas en Latinoamérica, sino más bien como un socio mucho más cercano en términos de la apuesta al multilateralismo, a la democracia, a los derechos humanos, a la paz, muy cerca de Colombia, querido embajador, ¿verdad? Hablamos mucho del apoyo a Colombia con Juncker, con Mogherini, con Tajani, ¿verdad? Que son como las cabezas de las tres instituciones europeas y muy, muy bien. De verdad que los vi mucho más interesados, mucho más comprometidos. Hablamos mucho de la actualización del acuerdo de asociación con México y de la necesidad de acelerar el paso en el acuerdo de asociación, de continuar y también acelerar las negociaciones con Mercosur, porque yo creo que hay un momento especialmente bueno ahora para ello. Hablamos del acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, ¿verdad? Hay un paquete en este momento de discusión en Europa que los está acercando más a Latinoamérica, y yo creo que eso es de celebrar y de mantener, para ponerlo de alguna manera. Ojalá. Y hemos hablado un poco de las responsabilidades de los medios de comunicación, pero no se trata solamente de los medios de comunicación. ¿Quién tiene la responsabilidad para mejorar, para proyectar otra imagen de este continente? ¿Gobiernos? ¿Sociedad civil? Bueno, ahora hay que hablar de las redes, ¿no? Pero a mí lo que me parece es que lo que nosotros quisiéramos es que hubiera mucha más información fáctica sobre América Latina, que incluya más sectores y más realidades, digamos. No, lo que estamos pidiendo no es propaganda, ¿verdad? Okay, los gobiernos pueden hacer propaganda. Nosotros en este momento, y está bien que hagan campañas, ¿verdad?, para los países y eso, pero en realidad aquí no estamos hablando de eso, Sam, yo creo. Yo creo que estamos hablando de poder dotar al público con información fidedigna, pero que sea más variada que la que en este momento existe. Yo quiero dar un dato sobre Colombia, si me permite, mi querido embajador, que está aquí con nosotros. Porque, por supuesto, el Acuerdo de Paz de Colombia ha acaparado los medios y eso ha sido muy positivo y nos ha llenado de gran entusiasmo. Pero pensemos en los datos que se daban sobre Colombia hasta hace poco tiempo. Y entonces yo conseguí unos datos acá sobre lo que había pasado con la violencia en Colombia en los últimos tiempos. Estoy buscando el dato, pero si no recuerdo mal, la violencia en Colombia había bajado en un 70%. A mí misma, que estoy tan cercana de la realidad colombiana, me sorprendió la fortaleza de ese dato. Bueno, ese es un dato que no se comparte en los medios de comunicación, ¿verdad? Lo que pasó por lo menos en Medellín, que de ser una de las ciudades más violentas de Colombia, se convirtió en la ciudad que ganó el premio por ser la ciudad más innovadora. Bueno, esa realidad colombiana también es eso, ¿verdad? Y eso pues no se comparte en las redes, no se comparte en los artículos periodísticos que escriben sobre Colombia. Lo que nosotros quisiéramos es que eso se comparta, o sea, que haya más información que refleje una realidad que es más diversa y más compleja desde ese punto de vista que la que muchas veces tenemos en los titulares. No es propaganda lo que queremos, sino más bien cómo hacer llegar estas informaciones que son parte de la realidad, tanto como lo es la otra parte. Y esa es una pregunta muy grande, pero a su juicio, ¿cómo ha cambiado el continente en los últimos, digamos, 25 años? Bueno, precisamente, que dicha que escoge esa cifra, porque es exactamente
25 años de cumbres iberoamericanas. Cumplimos el año pasado 25 años, la primera cumbre, perdón, que el tiempo de hoy no ha ayudado a mi alergia. No sé cómo les ha ido a ustedes, pero desde 1991 a esta fecha, Sam, la región cuadruplicó su Producto Interno Bruto y cambió su estructura política y social. Digo, estos no son cambios menores lo que ha pasado en América Latina en estos 25 años. En el 91, la región estaba saliendo de la década perdida de América Latina, de la década de los 80, la década de la deuda y de la crisis económica generalizada en la región. En el 91 estábamos apenas saliendo de ese periodo. Comenzábamos a tener algunas tasas positivas de crecimiento. Pero 25 años después, tenemos una región que aprendió de los 80, que fortaleció sus instituciones macroeconómicas y financieras, que navegó mucho mejor en la crisis del 2008, de la crisis financiera del 2008, precisamente porque había construido instituciones, como digo, financieras y macroeconómicas mucho más fuertes. Una región que aprendió que con la estabilidad macroeconómica no se juega, pero que al mismo tiempo logró cambiar su estructura social de una manera muy grande, ¿verdad? No marginal. En el 91, casi la mitad de la población latinoamericana estaba debajo de la línea de pobreza. El 44% de los ciudadanos latinoamericanos estaban por debajo de la línea de pobreza. Hoy en día es la mitad. Es todavía muy elevado para una región con el Producto Interno Bruto que tenemos nosotros per cápita. Tenemos un exceso de pobreza por un exceso todavía de desigualdad. Pero lo que pasó entre 1991 y hoy no se puede echar por la borda fácilmente, ¿no? Porque este fue el único continente en este siglo, desde el año 2000, que bajó la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo. La desigualdad en todo el resto del mundo creció. En América Latina, por primera vez bajó. Entonces, la estructura social cambió, porque ahora tenemos sociedades con una clase media mucho más fortalecida, con menos personas por debajo de la línea de pobreza y menos por debajo de la pobreza extrema. 120 millones de personas en América Latina están en programas de condiciones de transferencias condicionadas de ingreso, precisamente para evitar una transmisión intergeneracional de la pobreza. O sea, es una estructura social distinta. Y en lo político, yo creo que mucho de lo que estamos viendo en la región es precisamente porque tenemos una ciudadanía mucho más vocal, mucho más activa, que participa mucho más en la vida política. Yo diría que más exigente, menos tolerante a la corrupción. Y esas son buenas noticias para la región. No es fácil procesarlo dentro del sistema político, no es fácil procesarlo dentro del sistema institucional. Yo creo que un poco lo que le pasa a la región, como muchas veces pasa en el desarrollo, ¿verdad?, es que la economía y la sociedad han ido más rápido que las instituciones. Las instituciones se han quedado como rezagadas con respecto a ese desarrollo. Y la pregunta es si van a dar el salto cualitativo para responder a la demanda ciudadana por mejores instituciones, por mejor política, ¿verdad?, por menos corrupción y por más transparencia. No se puede dudar que haya tenido bastante progreso durante los últimos 25 años, pero todavía, por supuesto, hay problemas. Sí. Hablando de la desigualdad, por ejemplo, Chile tiene los niveles más elevados de desigualdad de cualquier miembro del OCDE, ¿no? Sí. A su juicio, ¿qué son los retos, los desafíos más importantes a los cuales el continente tiene que enfrentarse? ¿Hay derechos humanos todavía, derechos de las mujeres, de la gente indígena, el medio ambiente, todos? ¿Cuáles?
a mí me sería muy difícil escoger dentro de esa lista, porque me parece que muchos de ellos se enfrentan de la misma manera, ¿verdad? Yo creo que la desigualdad en América Latina sigue siendo excesivamente alta para nosotros. Y es alta en las dos dimensiones de la desigualdad que yo quisiera, que tienen que ver con la pregunta, porque podemos hablar de lo que llamamos, digamos, la desigualdad vertical, que es la desigualdad de ingreso. Entonces, el dato que usted me da de Chile es un dato de desigualdad de ingreso, ¿verdad? Que es muy elevada. Es más, el país más equitativo de América Latina tiene una desigualdad más elevada que los países de la OECD, que es Uruguay, ¿verdad? Entonces, bueno, si el mejor portado tiene un nivel de desigualdad tan elevado, ¿verdad? Imaginamos, pues, cómo son los otros. Entonces, claro que ese es un problema grave. Yo creo que ese es un problema que tiene que ver con la capacidad redistributiva fiscal de la región, que es muy limitada, pero también tiene que ver con la capacidad que nosotros tengamos de generar empleos de calidad formales en la economía. Y yo creo que ese es el principal problema que vamos a enfrentar en los años que vienen. O sea, todo el tema de la diversificación productiva de la región, del aumento de productividad, de nuestra capacidad para absorber a todos esos muchachos que hoy en día están en la educación superior y que esperan un mejor trabajo y una mejor oportunidad. La calidad de esa educación para aprovechar las oportunidades de este momento, yo creo que van a determinar si vamos a seguir por un camino de baja desigualdad o de alta desigualdad. Pero tiene que ver con nuestra capacidad en la economía, ¿no? De producir esos empleos de calidad bien pagados, con protección social, formales, que requerimos para el futuro. Entonces, ese es un problema. Pero usted menciona también el otro problema, que es lo que llamamos la desigualdad horizontal. O sea, la desigualdad entre grupos, no solo por ingreso, sino eso, los colectivos indígenas, afrodescendientes, la equidad de género o la inequidad de género, ¿no? Pero entonces aquí déjenme mencionar que cuando se han hecho los estudios de por qué bajó la desigualdad en América Latina en la última década, sale el tema de que bajó la desigualdad horizontal en la región de una manera importante. No hay ninguna duda que en Bolivia, por ejemplo, hubo un tema de redistribución hacia la mayoría de la población que es indígena y que eso generó un cambio significativo dentro del país. En el mismo Brasil hubo elementos muy importantes de mejoramiento de las brechas entre el colectivo afrodescendiente, especialmente en el nordeste de Brasil. Y en el tema de equidad de género, probablemente América Latina fue una de las regiones que más avanzó durante este periodo en el mundo, ¿no? En términos de legislación, en términos de participación de las mujeres en el espacio político, en términos del ingreso de las mujeres al mercado remunerado de trabajo. América Latina avanzó enormemente. Al mismo tiempo que digo eso, también digo que desgraciadamente, ¿verdad? Porque esto es como una herida lacerante que sí tenemos en la región. Al mismo tiempo que hicimos eso y que digo eso de inequidad de género, muchos de los países tuvieron que hacer legislación contra el feminicidio, ¿verdad? Crear, o sea, hay que pensar eso, ¿no? Crear la figura del feminicidio, que significa una legislación específica por asesinatos a las mujeres por ser mujeres, ¿verdad? De ahí es grave que haya que inventar esa figura. Y en América Latina, 10, 12 países, creo, ya tienen legislación contra el feminicidio, lo que también dice que responde a una parte de la realidad que sigue siendo una realidad lacerante y una herida abierta, digamos, en la región. Así que las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero si uno ve
los indicadores de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas para la Equidad de Género de ONU Mujeres, veremos cómo América Latina es el continente en este momento con la más alta participación política de las mujeres en los parlamentos, con las mejores leyes en términos de discriminación positiva y con un aumento enorme de la participación, del empoderamiento económico de las mujeres, digamos, en la región, que es parte de tener una cierta autonomía propia con miras a la equidad de género, ¿no? Pues tenemos que fijarnos en varias cosas, pero gracias por esta explicación tan clara. Me gustaría saber lo que puede hacer una organización como la CEGIP. ¿Cómo pueden cambiar las cosas? ¿Cuánto poder tienen ustedes como organización? Pueden hablar con los políticos, pero ¿cómo pueden cambiar las cosas en las calles, en el campo? ¿Cuál es el plan, digamos, de CEGIP para cambiar las cosas? Wow. Bueno, yo creo que nosotros hemos dicho claramente que hemos asumido como una tarea muy especial en todo el tema de juventud. Y quiero explicar un poquito por qué. Porque, bueno, hay tres áreas de foco del espacio iberoamericano, que es todo el tema del conocimiento y la ciencia, la tecnología, todo el tema de la cultura y todo el tema de la cohesión social, ¿no? Estos son las tres áreas que nos han fijado los presidentes como las áreas prioritarias de la CEGIP. Ahora, dentro de eso, nosotros hemos decidido darle un papel predominante, digamos, al tema de juventud. ¿Por qué? Nosotros queremos complementar lo que hacen otras organizaciones, no sustituir lo que hacen otras organizaciones. Y además, como dicen en mi pueblo, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? O sea, esta es una organización que si se dedica a todo, entonces no va a poder traer resultados sobre nada. Y en el tema de juventud hemos encontrado que nosotros podríamos tener un aporte importante. América Latina tiene en este momento el mayor cohorte de jóvenes entre los 15 y los 29 años que hayamos tenido nunca. Y es al mismo tiempo el grupo de jóvenes más educado que hayamos tenido nunca. Porque en términos de años de estudio, no de calidad de la educación, pero sí de años de estudio. Porque estos jóvenes son los que se beneficiaron de una enorme expansión de la educación durante estos últimos 15 años. América Latina duplicó su población universitaria en este periodo, duplicó. Y un dato que yo repito mucho, Sam, y que todavía sigue siendo muy impresionante, es que 2/3 partes de los jóvenes latinoamericanos que están en la universidad son la primera generación de su familia que llega a la universidad. Eso da cuenta de una gran movilidad social, ¿no? Pero esos jóvenes no tienen las capacidades para tener las mismas oportunidades en el mercado laboral. En parte porque no fueron a la misma calidad educativa o no están en la misma calidad educativa que los otros, ¿no? En parte porque la mayoría de ellos no tiene pasaporte, no han tenido una experiencia educativa fuera del país. Entonces todo el tema de las soft skills, ¿verdad?, los deja rezagados con respecto a la competencia. Y por lo tanto podrían convertirse no en jóvenes esperanzados, sino desilusionados del sistema. Y a nosotros nos parece que la apuesta de Latinoamérica, o sea, que la oportunidad de Latinoamérica con esta población joven es enorme, pero la responsabilidad y la capacidad del sistema para responder a sus demandas puede ser limitada. Y entonces nos ha parecido que ahí nosotros podríamos tener una participación que permita más espacios de diálogo con los jóvenes, más espacios de diálogo político, más oportunidades de emprendimiento, ¿verdad?, de espacio para la manifestación del talento. Yo digo que tenemos que cambiar la cultura latinoamericana. Nosotros tenemos una cultura del fracaso, no una cultura de tratar, ¿no?
Yo digo que en nuestra región, cuando uno trata de hacer algo y fracasa, es un fracasado, ¿verdad? En Estados Unidos uno lo pone en el currículum, porque parte de lo que van a evaluar cuando uno va a buscar un trabajo es si hiciste algo por ti mismo, si quisiste, si tuviste la fuerza, la idea, la creatividad, ¿no?, de emprender algo. Y como nadie nace aprendido, todos necesitamos un poco de fracaso para poder aprender, ¿no? En nuestras sociedades, esas oportunidades son mucho menores, ¿no? Entonces nos queremos dedicar al intercambio, la movilidad estudiantil y de investigadores en la región. Nos queremos dedicar a abrir espacios para el emprendimiento, nos queremos dedicar a abrir espacios de diálogo político intergeneracional con los jóvenes. Y hemos puesto eso como prioridad porque nos parece que eso es una apuesta por la equidad para estas 2/3 partes, ¿no? Una apuesta por la equidad, una apuesta por temas de futuro, por cambios culturales importantes que la región tiene que asumir y además una posibilidad de encauzar institucionalmente, digamos, la crítica de una juventud que espera más en un sistema político que tiene que poder dar esa oportunidad para su regeneración, ¿no? Me alegro de que haya mencionado los Estados Unidos, porque por años y años, más de un siglo, el futuro, el destino de Latinoamérica ha sido vinculado a los Estados Unidos. Y por supuesto hay un tipo nuevo, más o menos nuevo en la Casa Blanca. ¿Qué significa, a su juicio, Donald Trump para América Latina en este siglo? Bueno, en este momento yo creo que significa incertidumbre y volatilidad para la región, ¿no? Todavía hay grandes incertidumbres de cómo se va a mover y una gran volatilidad en el mercado y un día pensamos una cosa y otro día pensamos otra, ¿verdad? No sabemos exactamente cómo va a ser. Y la incertidumbre y la volatilidad son malos para la economía, ¿no? Yo creo que hay dos elementos que conversábamos también antes que van a afectar, además de la discusión sobre la migración, y por supuesto que tanto México como Centroamérica se pueden ver muy afectados por ello. Las remesas para Centroamérica, especialmente para el Triángulo Norte de la región, son un elemento muy importante del Producto Interno Bruto. Entre el 13 y el 15% del Producto Interno Bruto son las remesas para estos países. Si algo pasara, digamos, con las remesas y con los migrantes, pues podría tener un efecto muy negativo sobre estas realidades. Creo que económicamente hay dos cosas que van a afectar negativamente. Una es que se va a acelerar el proceso de aumento de las tasas de interés y creo que eso irá acompañado de un fortalecimiento del dólar. Para las economías dolarizadas esto va a ser un problema y para el resto de las economías que tienen su deuda dolarizada, pues significará una presión sobre sus finanzas públicas, ¿no? En los 80, una de las cosas que promovió la crisis de los 80 fue la combinación de malos términos de intercambio, altas tasas de interés y un fortalecimiento del dólar, precisamente. Hoy en día, lo que sí hay que decir es que la combinación de esos factores, por las fortalezas que la región tiene, no van a significar una crisis, pero sí pueden lastrar el crecimiento de la región, ¿no? Y por lo tanto habrá que observarlo con especial interés. Como digo, no generarán una crisis, pero sí pueden generar una recuperación económica más lenta para los países de la región. Y esas pues son preocupaciones ligadas, digamos, a cuál será el comportamiento económico de Estados Unidos durante este periodo y por supuesto, cuáles serán las políticas ya en concreto que sobre los temas de migración y de remesas promueve el señor Trump.
pero supongo que para mirarlo desde otro punto de vista también sería una oportunidad para Latinoamérica, para abrirse más a otras regiones, otras partes del mundo, ¿no? A la Unión Europea, al Oriente, y en beneficio de todos, ¿no? Ya ha mencionado lo que está pasando con sus conversaciones en Bruselas, que se va aumentándose el interés desde Europa hacia Latinoamérica. Pues de repente será un buen momento para fortalecer estos lazos, ¿no? Sí, yo creo que este sería un gran momento para promover una mayor integración en la región, que es una tarea pendiente o sea, yo digo que es una tarea pendiente de mi generación. Aquí está Salvador Arriola, que trabaja con nosotros en la CEGIP. Los dos hemos estado involucrados en temas de integración regional por muchísimos años. Y yo digo que mi generación fracasó en la integración regional, ¿verdad? Hablamos mucho de ello. Promovimos esquemas subregionales de integración. Ahí está el Mercosur, ahí está la CAN, ahí está el Mercado Común Centroamericano. Pero todavía el comercio de los países de Latinoamérica entre sí es bajísimo, es alrededor del 15% del comercio total. Entonces yo creo que podríamos hacer mucho más en eso. Creo que hay una gran oportunidad ahora de volcarnos mucho más a una tarea que hoy se hace más necesaria que nunca, y hacerlo de una manera como lo hablábamos cuando estábamos en la Comisión Económica para América Latina. Hablábamos del regionalismo abierto. Esa es la manera en que nosotros quisiéramos integrarnos. Integrarnos no para cerrarnos al mundo, sino para integrarnos mejor al mundo. Entonces yo decía en Bruselas que si hubiera un acuerdo de asociación con Mercosur, todos los países de América Latina tendrían un acuerdo de asociación con Europa, con excepción de 2 países. Pero la mayor parte del comercio tendría acuerdos de asociación con Europa. Entonces nosotros podríamos pensar inclusive en una segunda fase en la cual pudiéramos armonizar los convenios de asociación, los acuerdos de asociación que tenemos con Europa, e inclusive ir a reglas de origen que nos permitan una mayor integración regional. Y esa sería una gran oportunidad para los 2 continentes, sería una gran oportunidad para América Latina, porque podríamos integrarnos entre nosotros a través también de una integración mayor con Europa, y sería una gran oportunidad también para Europa de profundizar los lazos en la región. Y aquí se trata no solo del comercio como lo conocimos antes, ¿no? Pues no estamos hablando solo del comercio de bienes finales, perdón que hable un poco como economista. Yo soy economista, eso es como una confesión, ¿verdad? Está bien, está bien. Entonces, lo que pasa también en la región es que lo poco que comerciamos son de bienes finales. No tenemos bienes intermedios, no hay cadenas productivas, ¿verdad? No hay integración de plataformas productivas en la región. No integramos adecuadamente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor parte del empleo, ¿verdad? Y esta podría ser una gran oportunidad. Eso no quita que la dinámica con Asia vaya a seguir. China ha multiplicado 22 veces su comercio con América Latina en los últimos años, ¿no? En la última década y media. 22 veces, ¿verdad? Obviamente China es hoy un factor económico en América Latina y tiene toda la intención de seguir, pero yo creo que América Latina necesita de la diversificación. Para poder diversificarse necesita también la diversificación en sus relaciones con el resto del mundo. La presencia de Europa es muy importante porque la apuesta china por materias primas, por alimentos y por infraestructura no es suficiente para los empleos, para esos jóvenes de los que hablábamos hace un momento, ¿no? Y ahí Europa tiene que jugar un papel muy, muy importante. Así que yo creo que sí, que usted tiene razón, es una gran oportunidad. Yo creo que ambos lados deben tratar de aprovecharla. Para eso estábamos en Bruselas. Muy bien. Y ahora les toca a ustedes. Tengo algunas preguntitas aquí.
A ver. La primera, ¿es América Latina hoy una potencia cultural? Cineastas colombianos en los Oscars, nueva literatura, gastronomía emergente con grandes figuras en México, Perú y Brasil. ¿Se puede hablar de identidad cultural latina, entre comillas? Básicamente, ¿es Latinoamérica hoy una potencia cultural? Pues yo creo que sí. Y yo creo que la CEGIP ha ayudado a eso. O sea, eso les puede sonar raro, pero porque yo creo que mucha de esa contribución no se conoce, pero le voy a dar un ejemplo. Yo creo que Latinoamérica se ha convertido en una potencia cinematográfica, ¿verdad? En la cinematografía mundial tiene un lugar, tiene un papel, tiene un reconocimiento. Y muchas de las producciones y coproducciones latinoamericanas han sido hechas en el marco del programa Ibermedia, que es un programa iberoamericano, precisamente para promover las coproducciones y la cinematografía en muchos de los países. Los países más grandes hubieran podido hacerlo tal vez solos, ¿verdad? Creo que se han beneficiado de la colaboración con otros. Pero muchos de los países latinoamericanos que hoy en día tienen una cinematografía, que son países más pequeños y medianos, no la hubieran tenido si no hubiera sido por el programa Ibermedia. Y es un programa de colaboración entre los países, de coproducciones, de plataformas conjuntas. Yo creo que ha tenido un gran impacto. Lo mismo digo en programas que tienen que ver con el teatro, con la música, con las orquestas. Y además aquí hay un factor importante, digamos, para hablar de una potencia cultural, que son los dos idiomas comunes y que además se entienden entre ellos, ¿verdad? Son idiomas que no son barreras. El español y el portugués no son barreras para entendernos. Precisamente nosotros vamos a tener un seminario de bilingüismo, ¿verdad? En junio. Y estamos impulsando mucho la intercomunicación entre el portugués y el español. Pero si uno toma la población hispano y lusoparlante, es probablemente la comunidad lingüística más dinámica en términos de idioma internacional. Y esto tiene grandes implicaciones en la cultura y grandes implicaciones en el mundo digital. Y nosotros en CEGIP, esa es una prioridad que nos hemos puesto, de impulsar mucho todo el tema cultural. Nosotros somos de los que creemos en la importancia que la cultura tiene, también para la inclusión, también para la cohesión social y también para la economía. Yo creo que probablemente la Secretaría General Iberoamericana junto con UNESCO son las dos organizaciones en el mundo que tienen una apuesta más decidida por este tema. Y hay otra pregunta que tiene mucho que ver con la otra pregunta, que es para mí cómo ha cambiado la percepción en el mundo anglosajón sobre América Latina. Yo creo que tiene mucho que ver con la cultura, incluso con la gastronomía. Me acuerdo, hace 4 o 5 años escribí un artículo sobre el hecho de que iban a abrirse un par de restaurantes peruanos en Londres. Y durante medio año, la comida más popular, más a la moda de Londres, fuera la comida peruana. Todo el mundo comiendo ceviche, lo hemos saltado, ají de gallina, lo que sea. Y también, desde el punto de vista más estrictamente cultural, sí, hemos visto en las películas de como González Iñárritu, estoy pensando en Amores Perros, o en películas como Y tu mamá también, y también en los libros de escritores como Santiago Roncagliolo, que es peruano, pero ya vive en Barcelona, yo creo. Y para mí, hoy en día, Latinoamérica tiene una identidad, una potencia cultural muy, muy fuerte. Todo el mundo está fijándose más y más cada día en lo que están haciendo la gente de Latinoamérica, o sea, escritores, pintores, directores, lo que sea. Pero sí, hay interés y eso les proporciona una identidad y una presencia mundial muy fuerte y muy impresionante. Pues yo diría sí, la imagen está cambiándose en digamos, los ojos anglosajones. Y eso, este cambio, este desarrollo tiene mucho que ver con la cultura. Vamos a otra pregunta. Es para usted, Rebeca. ¿Qué problemas de América Latina no reciben suficiente cobertura?
hemos tocado un poco en este tema, pero si tuviera que identificar, no sé, tres asuntos, tres temas que merecen, que necesiten más cobertura y cobertura. que no la tienen. Sí. En términos de los problemas, yo creo que todos los problemas tienen cobertura. No, es una buena pregunta, tengo que pensar. Yo creo que tal vez el tema de la pobreza sí recibe cobertura, pero yo creo que el tema de la desigualdad, no solo en América Latina, en el mundo, menos. Yo creo que de alguna manera sigue existiendo la idea de que la pobreza se puede combatir, pero la desigualdad no, ¿verdad? Que la desigualdad es una cosa como más estructural. Y entonces yo creo que muchas veces el tema de la desigualdad no tiene la misma, el mismo énfasis en la cobertura que lo tiene la pobreza. Es más difícil de buscar, ¿no? La pobreza se ve mucho más fácilmente, ¿no? La desigualdad no, requiere mucha más elaboración. Yo creo que probablemente el tema de la desigualdad. Y otra pregunta es para nosotros, para los dos. ¿Qué rol cree que juegan los medios de comunicación nacionales en América Latina para modificar la imagen de la región más allá de sus fronteras? Yo diría un rol súper importante, ¿no? Yo soy aquí como corresponsal y por supuesto hablo con la gente de España todos los días, pero también leo los periódicos. Ellos dan una reflexión de la sociedad, del país, ¿no? Para mí, los periodistas, los medios de comunicación tienen un rol pero sumamente importante con respecto a explicar cómo son las cosas dentro de un país a la gente, no solo del mismo país, pero también a la gente al extranjero, ¿no? No, yo por supuesto. Yo más bien estoy preocupada por los medios de comunicación, dadas las redes sociales, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo donde producimos tanta información que uno diría la gente debería estar mejor informada. Pero yo tengo dudas de que así sea, porque creo que hay como dos tendencias contradictorias. Por un lado, una producción impresionante de información, de medios, de posibilidades, de acceso, pero por otro lado veo también una tendencia de que la gente lee solo aquello que confirma lo que ya cree. O sea, cuando leemos un periódico, si leemos el mismo periódico todos leemos la misma información. Pero cuando estamos en las redes, yo puedo hacerme parte de un grupo que solo reproduce aquello que confirma lo que ya yo sé o lo que ya yo creo. Y por lo tanto puede haber más bien una polarización, digamos, entre grupos que donde no es la información o los hechos comprendidos de una manera más amplia la que cuenta, sino solo aquello que confirma lo que ya yo quiero confirmar, ¿no? Entonces me parece que las dos tendencias existen. Yo prefiero los periódicos porque de alguna manera 100% de acuerdo. Nos hace a todos leer lo mismo, ¿no? Sí, pero sí tenemos noticias falsas o fake news, tenemos el efecto de burbuja, ¿no? Pero sí, muy bien. Otra pregunta para usted. ¿Qué trabas le ve a la participación laboral de las mujeres en la región? ¿Qué eleva la participación? ¿Qué trabas? ¿Qué trabas hay para la participación de las mujeres en la región? Yo creo que en la participación política todavía los lugares donde no hay cuotas, no hay estabilidad en la participación de las mujeres, ¿verdad? En los parlamentos, por ejemplo, donde la mayoría de los países han puesto cuotas, entonces se ha mantenido un mínimo de participación de las mujeres a través del tiempo. En los países en que no hay cuotas, esa participación no se mantiene, ¿verdad? Cuando uno lee las investigaciones que se han hecho, en los países que no tienen cuotas, pues a veces hay participación elevada, a veces muy baja, pero nunca se alcanza como una participación estable y mínima que permita un cambio. Cuando hay cuotas, sí, eso es posible. Y comienza a cambiar, digamos, la dinámica política en la sociedad. Pero en los lugares donde no hay cuotas, la participación es muy, muy baja todavía.
Yo dije que tenemos una participación alta en los parlamentos, pero por ejemplo nuestra participación en las alcaldías de mujeres alcaldesas es excesivamente baja, yo creo que un 15%, más o menos. Mientras que en el Parlamento es un poco más del 40 o alrededor del 40, ¿no? Entonces, obviamente, en aquellos lugares donde todavía no nos hemos animado a establecer cuotas de participación, la sociedad misma no ha generado una equidad, digamos, en la participación de las mujeres. Y aquí, perdón que me extienda en esto un segundo, Sam, pero digo, yo tengo esta discusión muchas veces con las mismas mujeres que no quieren cuotas, ¿verdad? Yo tengo que decir que yo misma, cuando era más jovencita, no quería cuotas, porque claro, yo decía, yo quiero que me escojan por mí misma. Y si es por cuotas, yo no quiero que digan, por cuota me pusieron ahí. No, yo quiero que reconozcan que yo soy capaz, decía yo. Hasta que me di cuenta que esa era una actitud individual que tal vez podía resultar para mí, pero que no resultaba en los grandes números, que los grandes números no cambiaban, ¿no? Y que por lo tanto el talento de muchas mujeres quedaba rezagado y no podía ser aprovechado precisamente porque esta es una lucha mucho más colectiva, no es una lucha individual. Y el darse cuenta uno de que es una lucha colectiva y sentirse orgulloso de que uno es mujer cuota, porque algo está cambiando en la sociedad, ¿verdad? Porque hemos logrado eso a través de mucho esfuerzo, más bien es lo que debe ser. Y lo digo porque también los hombres me dicen, bueno, pero si lo que hay es cuotas, pues van a llegar mujeres sin talento, solo por ser mujeres, a puestos de responsabilidad. Y perdonen que diga esto de esta manera tan brutal, pero yo no creo que todos los hombres que llegan son hombres de gran talento. Yo creo que hemos tenido algunos fiascos también, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunos fiascos con las mujeres también, ¿no? Entonces yo creo que toda la sociedad debe tratar de elegir los mejores hombres y mujeres para los puestos. Pero lo cierto es que muchas buenas mujeres no son electas porque hay una discriminación. No es por... Yo digo, sí, más de la mitad de la población universitaria en América Latina son mujeres, más de la mitad. En este momento se están graduando más mujeres con título que los hombres. No es por la ley de probabilidades que no llegan a los altos puestos, ¿verdad? Porque por la ley de probabilidades algo de esta mejor educación se tendría que reflejar. Entonces, bueno, solo podremos cambiar la discriminación obligando a la sociedad a cambiar, digamos, ¿verdad? Y las cuotas son un elemento para ello. Creo que tenemos 4 preguntas más y tenemos un poco de prisa, ¿no? Pues es una pregunta de Francisco Pérez. ¿Qué opinan de la influencia china en Latinoamérica puesta de manifiesto en la construcción de un nuevo canal en Nicaragua? Y si este protagonismo inversor chino está relegado a Estados Unidos a un segundo plazo, máxime después del triunfo de Trump en las elecciones presidenciales. Bueno, pregunta, ¿qué influencia, qué poder tiene China en la región ahora? Bueno, yo creo que China ha expandido enormemente su presencia en América Latina, no solo en términos comerciales, yo les di el número del comercio, sino también como inversor directo y como fuente de financiamiento externo. Entonces, me parece que esa es una combinación muy fuerte, ¿verdad? Creo que la región tiene que poder negociar mejor con China como región. Nosotros necesitamos cambiar esa matriz de prioridades de China, porque nosotros también tenemos interés en productos más sofisticados. Y si no ampliamos un poco esa matriz, pues quedará muy limitada, ¿no? O sea, puede ser una gran influencia, pero limitada en términos económicos, ¿no? Como dije antes, la apuesta por materias primas, por alimentos, por infraestructura, es una apuesta importante para la región, pero la región requiere más que eso. Entonces, por supuesto, se ha hablado mucho de lograr una conversación con China distinta, digamos, y una negociación distinta a los patrones que se han seguido para que esa relación madure en un sentido que le ayude a América Latina. Tendrá que hacer algunos cambios hacia futuro
y apostar un poquito más a futuro, pero sin duda alguna seguirá siendo un elemento importante en el desarrollo económico de la región. Y otra pregunta muy rápida. ¿Qué le parece la representación de los latinoamericanos en la ficción estadounidense y de Europa occidental en general? ¿Qué cree que se podría hacer para eliminar clichés en este sentido? Bueno, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación pueden ser muy útiles, no como elementos de propaganda, porque la propaganda tiene una limitación en sí misma, sino en términos de informar de una manera mucho más amplia sobre la diversidad, sobre las debilidades, pero también sobre las fortalezas de la región, eliminando esos estereotipos, ¿no? Y especialmente los estereotipos negativos. Creo que la cultura, y usted mencionaba eso, y me parece que es una manera en que podríamos expresar mucho mejor también lo que somos a través de la cultura, del intercambio cultural, y creo firmemente en la movilidad de las personas. Creo firmemente que la capacidad que tengamos de llevar adelante Campus Iberoamérica, de la movilidad de estudiantes, de profesores, de investigadores, es de las mejores maneras que tenemos para la integración y para el cambio de los clichés, porque es la relación con la gente la que nos hace entender a la gente, ¿verdad? La que en sí misma elimina esa posibilidad de poder construir, de creer que un titular refleja toda la realidad. Y otra, de cara al desarrollo y progreso económico y a la integración y globalización de los mercados, hay un término que ha venido cobrando relevancia en Europa, especialmente en España, en el último tiempo: descolonización. ¿Qué opinión le merece? Yo he dicho que una de las cosas, cuando yo llegué a la Secretaría General, una de las cosas importantes de renovación del espacio iberoamericano era entender que la relación entre la península ibérica y América Latina tenía que ser una relación más horizontal y más simétrica. Y digo lo mismo con Europa, ¿no? Yo creo que si seguimos pensando solo en clave norte-sur, las posibilidades de cooperación se limitan, porque se limitan a un concepto de ayuda que ya no responde a la realidad que la región está viviendo. Yo creo que la región demanda una relación más horizontal y más simétrica. Y creo que puede estar preparada para ello y que ese cambio puede ser muy importante. Pero déjeme compartir también con las personas que están interesadas en este tema, que hemos hecho, nos hemos preguntado de dónde viene el término Iberoamérica. Y es muy interesante de que el término Iberoamérica es una propuesta latinoamericana. Vamos a sacar un artículo sobre eso, porque a mí me parece fascinante, ¿no? Cualquiera diría que el término Iberoamérica viene de la península ibérica. No, el término Iberoamérica viene de la apuesta de los latinoamericanos por tener una relación con España y Portugal distinta a la relación inicial y colonial. ¿Y por qué? Porque quieren tener esa relación, porque es una relación que les parece natural, normal, cercana, pero quieren que sea en términos distintos. Y de ahí viene el término Iberoamérica. Y por eso este espacio iberoamericano es un espacio que está construido no por los presidentes, está construido por la gente. Así fue en el pasado, así está siendo ahora. Y yo creo que eso es lo que da la posibilidad de esa relación más simétrica y más horizontal entre nuestros países. ¿Pero le gusta esta palabra, descolonización, o es...? Me parece más antigua. Vale. Y me gusta más la horizontalidad y la simetría. Vale. Y la última pregunta es un buen punto para terminar. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la percepción que tiene Europa de Latinoamérica? Es por eso que estamos aquí hoy, ¿no? Y por eso que hemos tenido esta alianza entre la CEGIB y The Guardian, el Guardián, mejor dicho, aquí. Estamos viviendo, perdón, otra vez es un cliché, pero estamos viviendo en un mundo muy globalizado. Hay mucho interés de
lectores de todo el mundo en lo que está pasando en todas las regiones del mundo. Y como periodista lo veo como mi deber explicar las cosas tal y cual como son, de donde sean. Y para mí eso ha sido un lujo, esta alianza, para poder explicar las cosas, para compartir las realidades latinoamericanas con lectores no solo en Inglaterra o en el Reino Unido, pero en toda Europa y por todo el mundo. Y tenemos una gran responsabilidad para mostrar las cosas como son. Y si no, las cosas nunca van a cambiarse, ¿no? Y por más información proporciones a sus lectores, más les gusta. Desarrollan un interés muy fuerte y un apetito muy grande para saber más, para conocer más de todo el mundo, ¿no? ¿Qué opina usted? No, yo opino igual y la verdad es que celebro que hayamos hecho esta alianza con el Guardian. Yo espero que podamos seguir. Yo creo que el interés que ha despertado es una señal de que la gente, de que hay más gente que quiere saber de lo que nosotros imaginábamos, de lo que nosotros mismos imaginábamos. Y a mí me parece que hay que efectivamente informar fehacientemente lo que pasa en la realidad. Lo único que nosotros pedimos es que no se informe solo un pedacito pequeño de la realidad, sino que se pueda tener un abanico mucho más amplio, que informe sobre la diversidad y la complejidad que esa realidad representa, para que los estereotipos no sean lo que esté a la orden del día, ¿verdad? Muchas veces los estereotipos se basan en cosas ciertas, y hay unos estereotipos que no perjudican. Decir que los colombianos bailan muy bien tiene algo de cierto, ¿verdad? Y los ingleses no, dicen. Puede ser un estereotipo, pero no daña, ¿verdad? Pero decir que Latinoamérica es simplemente una región violenta, cuando también es una región de paz, ¿verdad? Crea un estereotipo que sí nos daña, que nos duele, y que si bien hay un reto que cambiar, hay una realidad que cambiar y que debemos hacer ese esfuerzo y eso no debe ocultarse, lo otro es tan cierto como esto y por lo tanto debería estar presente al mismo tiempo. Muy bien, pero muchísimas gracias a usted, Rebeca. No, gracias a mí. Para muy interesante y a todos ustedes para sus preguntas tan interesantes.